Muy bien, colegas, entramos a la recta final y dentro de las estrategias voy a presentarles a continuación en la diapositiva que dice tercera semana 2, las aplicaciones evaluativas por competencias. Y vamos a evaluar al docente, al estudiante, a la didáctica y finalmente haremos una evaluación por competencias a través de la metodología de los incidentes críticos. Así que comenzaremos. En la diapositiva 2, nuestros colegas pueden observar de que vamos a evaluar al docente. ¿Cómo podríamos evaluar las competencias del docente con estas dimensiones y estos indicadores? En primer lugar, diapositiva número 2, tiene o dispone de plan de clase y las alternativas para la evaluación sería tiene o no lo tiene o está en preparación. En segundo lugar, para evaluar por competencias al docente, podríamos preguntarnos la dimensión. ¿Aplica el método planificado? Y las alternativas de los indicadores dirían aplica idóneamente, aplica relativamente o no aplica. Una tercera sugerencia que les hago y les ha de servir para la parte de la evaluación final, podemos evaluar el avance de la materia en el tiempo. Es un avance de la materia adelantado, está de acuerdo a cronograma, o por último, la última alternativa está retrasado. En la diapositiva número 3, ustedes pueden ver la continuación de la evaluación al docente por sus competencias a través de criterios que pueden ser observables por el estudiantado. Por ejemplo, claridad de la explicación. Y nosotros podemos evaluar al docente estableciendo los indicadores de que la claridad de la explicación es o clara, o relativamente clara, regularmente clara, o nada clara. Puede el alumno observar la evaluación de la competencia del docente en la adecuación del clima en el aula. Esta dimensión se puede ver por un clima dentro del aula adecuado, o relativamente adecuado, o por el contrario un clima absolutamente inadecuado. Uno puede también hacer una evaluación del docente a través del carácter que muestra el docente en el aula y el estudiante puede evaluar las competencias acerca de si el carácter del docente presenta buen humor o es un carácter relativamente aceptable o por el contrario presenta mal humor. Una vez dados estos ejemplos, yo les pido pasar a la diapositiva 4. Vamos a hacer una evaluación breve, ejemplificativa de competencias al estudiante. Evaluación por competencias al estudiante. Entonces, primera dimensión, aprendizaje cognitivo, es decir, el aprendizaje por el cual el estudiante llega a conocer. Y las alternativas de los indicadores dirían aprende y conoce, aprende y retiene, aprende y aplica, o finalmente no aprende ni aplica. Podemos, en segundo lugar, utilizar la dimensión grado de atención al docente. Tiene el estudiante en sus alternativas como indicadores atiende continuamente, presenta una atención relativa, una atención escasa o por último no atiende. En cuanto al estudiante, podemos evaluar sus competencias respecto de la presentación de tareas y deberes, diapositiva número 4 abajo. Y la presentación de sus tareas y deberes es normal y de acuerdo a normas, ocasionalmente presenta y ocasionalmente no, o finalmente no presenta. En la diapositiva 5, colegas, podemos evaluar las competencias a través de estas dimensiones. Persistimos con el estudiante. Puntualidad en la clase. El estudiante llega a clases muy puntualmente, relativamente o de manera impuntual. O podemos evaluar la dimensión de actitud de participar en el aula. Y podemos nosotros identificar los indicadores de sus competencias, si es muy participativo, si es relativamente participativo, si es poco participativo o finalmente si es nada participativo. Y finalmente, al estudiante nosotros podemos evaluar sus competencias respecto de la conducta y respeto en el aula. Él tiene una conducta muy respetuosa, regularmente respetuosa o totalmente irrespetuosa. En ese sentido, hemos evaluado las competencias de docentes y estudiantes, cada uno con 6 ejemplos. Pero haremos una evaluación didáctica, puesto que el diplomado es en educación superior y debemos cumplir las disposiciones emanadas por nuestra Casa de Estudios Superiores, tanto como por el CENFLA. En la evaluación didáctica, diapositiva número 6, colegas, les
Les ruego, por favor, observar en la diapositiva 6 que vamos a entrar a la evaluación de competencias didácticas. Entonces, esta evaluación la pueden hacer las autoridades o pueden ser los mismos docentes, puede ser el jefe de carrera, inclusive los estudiantes. Veremos, por favor, previsión de recursos didácticos es la dimensión, diapositiva número 6. Y esta previsión de recursos didácticos puede ser evaluada competencialmente como que hayan sido previstos y oportunos, o ocasionalmente previstos, o normalmente imprevistos e inoportunos. En cuanto a otra dimensión en este curso online, apreciados colegas, les presento en la misma diapositiva 6 el grado de motivación en la clase. Y uno puede observar competencialmente si la clase está muy motivada, regularmente motivada, poco motivada o nada motivada. En cuanto a la aplicación de recursos lúdicos, una nueva estrategia a través de esta dimensión. Podemos nosotros evaluar la competencia si es que aplica o no recursos lúdicos. Y las alternativas en los indicadores dirían: expone y desarrolla aplicaciones lúdicas, o relativamente o escasamente aplica, o finalmente no aplica recursos lúdicos. Muy bien. Como es un diplomado de primer nivel y está orientada a la educación de los futuros profesionales que tengan que desarrollar la evaluación por competencias, presento también 3 ejemplos de evaluaciones andragógicas en la educación de adultos, que es la que sucede en la universidad o generalmente en los estudios de tercer nivel. Evaluación andragógica, diapositiva 7, colegas. Podemos ver la dimensión existencia de clases planificadas y cómo se puede constatar esa competencia a través de 3 indicadores. ¿Existen documentos, como el plan de clase, o existen parcialmente, o finalmente no existen documentos en la clase que imparte el docente? Podemos ver su grado de actualización andragógica, educación de adultos, si está muy actualizado, regularmente actualizado o nada actualizado. Podemos ver inclusive la frecuencia de la evaluación en el aula. ¿La evaluación es frecuente, es relativamente frecuente, o por el contrario no es frecuente? Hemos incorporado estos ejemplos de evaluación andragógica porque la educación de adultos no debe ser conducida, menos en la instancia de la evaluación, como se educa a niños o a adolescentes. Finalmente, colegas, vamos a entrar a algo que yo quiero, por favor, enfatizar como parte de este curso, y es la evaluación por incidentes críticos, en diferentes aspectos. Bien, entraremos a la diapositiva número 7. Ustedes van a observar lo que nosotros queremos decir. Muy bien. Entonces, en la diapositiva 8 tenemos la evaluación competencial por incidentes críticos. Veremos, por favor, una variable, las inasistencias laborales. Bien, es un incidente crítico por cuanto un docente o un estudiante o un trabajador en la vida profesional que no asista a la fuente laboral ha de ser sujeto, por ejemplo, de sanciones. Entonces veremos los aspectos que conducen a bien solucionar este incidente crítico o a los que lo agravan. En la flecha de la izquierda, inasiste a su trabajo pero avisa oportunamente, cuenta con autorización, se comunica con el superior o es justificada su inasistencia. En la flecha de la derecha, el aspecto negativo, no avisa, no autoriza, no comunica y no justifica. Entonces, nosotros observando podemos establecer que estos indicadores que aparecen en las flechas nos van a dar información sobre la competencia que tiene el profesional respecto de las inasistencias. Diapositiva número 9. Ustedes en la diapositiva 9 pueden observar la variable relaciones humanas en el trabajo. En consecuencia, veremos por favor los indicadores competenciales. A la izquierda, saluda, pide por favor, agradece y se disculpa o excusa. En la derecha, competencias negativas, no saluda, no pide por favor, no agradece o no se disculpa y no se excusa. En cuanto a la evaluación por incidentes críticos, veremos las relaciones personales. Y en las relaciones personales positivas, observan en la diapositiva 10.
En sus relaciones personales, el sujeto que ha de ser evaluado en sus competencias es agresivo, es violento, es irritable, es impaciente, y por el contrario no es agresivo, no es violento, no es irritable y no es impaciente. Las observaciones nos darán la evaluación por competencias que estamos buscando. Bien, pasamos a la diapositiva 11. Veremos la variable resolución de conflictos. Toda institución, toda organización humana está caracterizada por la presencia permanente de conflictos. Positivamente veremos los indicadores. Prevé conflictos, es preventivo, es conciliador, es ecuánime, es justo. O por el contrario, no es preventivo, no es conciliador, no es ecuánime y no es justo. Pasemos a la diapositiva número 12. Vamos a ver ahora ya no relaciones personales, sino institucionales. Entonces, veremos, por favor, cómo podemos evaluar las competencias, no solo de las personas, sino a través de las personas de las instituciones. Si quisiéramos evaluar las competencias que tienen los funcionarios de una carrera de medicina, podríamos nosotros acercarnos a la realidad a través de esta pregunta. ¿Cuál es la relación? Diapositiva 12, colegas. ¿Cuál es la relación cuantitativa del uso de microscopios por estudiante? La relación sería el número de microscopios por estudiante. Una segunda variable podría ser la actualización cuantitativa, número, y cualitativa, calidad de libros. Y a esa dimensión de la evaluación competencial decimos actualización cuantitativa y cualitativa bibliográfica. Si quisiéramos ampliar la evaluación competencial de organizaciones a través de las personas que trabajan en ellas, podríamos ver la variable equipamiento, descripción de laboratorios, bibliotecas, aulas, etc. También, colegas, la evaluación competencial ha de ser dirigida a profesionales para ver la actividad que ellos toman respecto de algunos campos de responsabilidad. En la diapositiva 13, ustedes observan relaciones evaluativas institucionales dentro de la evaluación por competencias. ¿Qué es lo que expresa que un profesional es competente? Si existe la documentación reglamentaria de los estudiantes y esta compilación ha sido cumplida por el personal. Si existen actas de evaluación y autoevaluación debidamente sustentadas por la autoridad competente. Se puede también hacer una evaluación por competencias a las personas observando la disponibilidad de publicaciones, la publicación de ensayos, la publicación de artículos científicos indexados, la presentación y el número de informes de investigación por área, etc. En consecuencia, colegas, podemos pasar a la última diapositiva. Nosotros quisiéramos complementar este curso tan valioso que ustedes han optado, ofertándoles lo que en este momento voy a dar lectura como parte de la diapositiva número 14 y la voy a explicar. Existen varios factores que pueden ser evaluados competencialmente. Por ejemplo, quisiéramos saber si determinada autoridad ha tenido en su competencia la contratación, el diseño y la aplicación de políticas que permitan, en el sentido de las agujas del reloj, diapositiva 14. A la derecha, la existencia de bases de datos por área del conocimiento. Si no existen, el que está siendo evaluado por competencias ha incumplido este aspecto. Otra, abajo a la derecha de la última diapositiva, la existencia de publicaciones indexadas por área, por docente y por tema. Si existen publicaciones, el administrador de la educación ha ejercido correctamente su competencia. Si no, por el contrario, no. Luego tenemos si existen o no algunas líneas de investigación aprobadas por instancia pertinente. Si existen las líneas de investigación, estaremos observando la aplicación de una debida competencia por parte de ese personal. Y finalmente, arriba a la izquierda, en la diapositiva 14, podemos comprobar si existen o no investigadores doctorantes a tiempo completo en un área disciplinar concreta. Si existen doctorantes, habremos evaluado de que la competencia del gestor, gerente, administrador del proceso educativo realmente es muy buena, y si por el contrario no, veremos también un desempeño deficitario de nuestros institutos de educación superior. Colegas, con esto en mente,
Les deseo éxito en la evaluación, particularmente con los archivos de la segunda y tercera semana. Están ustedes habilitados para la evaluación en línea, que vendrá muy próximamente. Muchísimas gracias, colegas. Han sido ustedes muy amables.